Cuando le entregué mi última moneda de 10 pesos a ese niño hambriento, nunca imaginé que estaba cambiando mi vida para siempre. Me llamo Aurelio Mendoza, tengo 78 años, y toda mi vida me he ganado el pan remendando zapatos en este rincón de Tepito que huele a cuero viejo y esperanza. Mis manos, arrugadas como papel de China, han cosido miles de suelas, han puesto cientos de tacones, han dado vida a guaraches que parecían muertos. Pero esa mañana del martes, mientras contaba las monedas para comprar la insulina de mi Lupita, sentí que por primera vez en mi vida no iba a poder cumplir con lo más importante, cuidar a la única familia que me queda. Lupita es mi nieta. Tiene 16 años y desde hace 4 vive conmigo. Cuando sus papás murieron en ese accidente en la carretera a Cuernavaca, yo era lo único que le quedaba en este mundo, y ella era todo lo que me quedaba a mí. La diabetes llegó a su vida hace 2 años. Como llegan las tragedias, sin avisar, sin pedir permiso, transformándolo todo. Desde entonces, cada día es una batalla entre las cuentas pendientes y las medicinas que necesita. Esa mañana, después de contar una y otra vez las monedas sobre el mostrador de mi taller, la realidad me golpeó como un martillazo en los dedos. Solo tenía 10 pesos. 10 miserables pesos entre mi nieta y una crisis diabética. Me quedé ahí parado, viendo esa moneda como si fuera la cosa más valiosa del mundo, porque en ese momento lo era. Lupita estaba en la escuela. Le había prometido que cuando regresara tendríamos su medicina. «No te preocupes, abuelito», me había dicho esa mañana con esa sonrisa que me parte el alma porque se parece tanto a la de su mamá. «Todo va a estar bien». Pero yo sabía que no. Sabía que tendría que ir a la farmacia San Pablo y rogar que me fiaran una vez más. Sabía que el farmacéutico me vería con esa mezcla de lástima y fastidio que tanto me dolía. Estaba metiendo la moneda en mi bolsillo cuando escuché el llanto. Un llanto flaco, desesperado, que venía de afuera del taller. Me asomé y vi a un niño sentado en la banqueta, recargado contra la pared del edificio de enfrente. Era pequeñito, de unos 8 años. Con una playera gris llena de agujeritos y unos zapatos que gritaban auxilio desde las suelas. «¿Qué pasa, mijo?», le pregunté acercándome despacio, como se acerca uno a un animalito herido. El niño alzó la cara y me partió el corazón. Tenía los ojos verdes más tristes que había visto en mi vida, la cara sucia de llorar y los labios secos como papel. «Tengo hambre, señor», me dijo con una voz que parecía venir de muy lejos. «No he comido desde antier». Ahí estaba yo, con mi última moneda en la mano, entre la medicina de mi nieta y el hambre de un niño que no conocía. Durante unos segundos que parecieron horas, mi mente batalló conmigo mismo. Pensé en Lupita, en lo que pasaría si no conseguía su insulina, pensé en ese niño y lo que significaban 2 días sin comer para un cuerpo tan pequeño. Pensé en mi papá que me enseñó que al que tiene hambre se le da de comer sin preguntas ni condiciones. «Toma, mijo», le dije entregándole la moneda. «Ve a la tienda de Doña Rosa y cómprate unos tacos. Dile que a don Aurelio los manda». Los ojos del niño se llenaron de luz. «¿En serio, señor? ¿De verdad?» «En serio, mijo. Y si necesitas algo más, aquí andamos». Lo vi correr hacia la tienda y sentí algo extraño en el pecho. No era alivio, porque seguía sin dinero para Lupita. No era tristeza, porque había hecho lo correcto. Era algo parecido a la paz, como cuando terminas de coser un zapato y sabes que has hecho un buen trabajo. «Dios proveerá», murmuré, una frase que mi mamá repetía cuando las cosas se ponían difíciles. En ese momento no sabía qué tan cierto resultaría ser eso. Regresé al taller y me puse a trabajar en unos guaraches que tenía pendientes, tratando de no pensar en lo que le diría a Lupita cuando llegara de la escuela. Mis manos temblaban un poco mientras cosía, pero no era por la edad, era por el miedo. Cerca de las 3 de la tarde escuché sus pasos en la banqueta. Lupita camina diferente desde la diabetes, más despacio, como si cada paso le costara esfuerzo. Pero siempre trata de parecer normal. Siempre llega sonriendo. «Abuelito, ¿ya tienes mi medicina?». La miré a los ojos y no pude mentirle. Nunca he podido mentirle. «Todavía no, mi amor, pero ahorita vamos por ella». Su sonrisa se desdibujó un poco, pero asintió. «Está bien, abuelito, no te preocupes». Pero yo sí me preocupé, y mucho más de lo que esperaba.
A las 5 de la tarde, mientras Lupita hacía su tarea en la mesita del fondo del taller, la vi ponerse pálida, muy pálida. «Abuelito», me dijo con una voz que me asustó, «me siento rara». Corrí hacia ella justo a tiempo para evitar que se cayera de la silla. Estaba empapada de sudor frío, temblando, con los ojos vidriosos. Era una crisis diabética, lo sabía, porque ya habíamos pasado por esto antes. Necesitaba glucosa urgentemente y después su insulina. «Aguántame, mi amor», le susurré cargándola hacia la cama que tenemos en el cuarto de atrás del taller. «Todo va a estar bien». Pero no estaba bien. Nada estaba bien. No tenía dinero, no tenía medicina, no tenía nada más que el amor por mi nieta y la desesperación comiéndome las entrañas. Salí corriendo a la calle buscando ayuda. Primero fui con doña Rosa, la de la tienda. «Doña Rosa, por favor, ¿me puede fiar una Coca-Cola y unas pastillas de glucosa? Es para Lupita, se está poniendo muy mal». Doña Rosa, una mujer regordeta de unos 50 años que siempre me había tratado bien, no dudó ni un segundo. «Claro que sí, don Aurelio. ¿Necesita algo más?». Regresé corriendo con la Coca-Cola y las pastillas. Lupita estaba consciente, pero muy débil. Le di la Coca-Cola a sorbitos pequeños y las pastillas de glucosa. Poco a poco empezó a recuperar el color, pero yo sabía que esto era solo temporal. Necesitaba su insulina. «Abuelito», me dijo Lupita tomándome la mano, «no te pongas así, ya me siento mejor». Pero yo veía en sus ojos lo que ella trataba de ocultarme. También tenía miedo. Salí otra vez a la calle, esta vez con una misión más desesperada. Tenía que conseguir dinero para la medicina. Fui casa por casa, local por local, contándole a todo el que me quisiera escuchar lo que estaba pasando. La primera sorpresa me la dio la señora Carmen, una viejita que vive en el edificio de enfrente. Hace como 6 meses le arreglé unos zapatos y no me quiso cobrar porque ese día no tenía dinero. «Ya le pagaré la próxima semana, don Aurelio», me había dicho. Yo nunca le cobré. «¿Don Aurelio?», me dijo cuando le conté lo de Lupita. «Espéreme tantito». Entró a su casa y salió con un billete de 50 pesos. «No es mucho, pero es lo que puedo». Le agradecí con lágrimas en los ojos y seguí recorriendo las calles. En la esquina me encontré a Raúl, un muchacho de unos 30 años que hace 2 años salió del reclusorio y andaba buscando trabajo. Yo le di trabajo en el taller por unas semanas, hasta que consiguió algo mejor en una fábrica de zapatos. «Don Aurelio, ¿qué anda haciendo por acá tan tarde?». Le expliqué la situación y Raúl no dudó. «Ahorita vengo, patrón». Se fue corriendo y regresó con 200 pesos. «Es todo lo que tengo ahorita, pero es suyo». «No, Raúl, no puedo aceptar todo tu dinero». «Don Aurelio», me dijo poniéndome la mano en el hombro, «usted me ayudó cuando nadie más lo hizo. Me dio trabajo cuando todos me veían como delincuente. Ahora me toca a mí». Siguió llegando ayuda de lugares que ni esperaba. Los González, una familia que vive en la otra cuadra, me dieron 100 pesos. Doña Marta, que vende quesadillas en la esquina, me dio 50. El señor López, del taller mecánico, otros 100. Poco a poco se fue corriendo la voz de que don Aurelio necesitaba ayuda para su nieta, y la gente empezó a llegar. Cuando regresé al taller con casi 600 pesos, Lupita estaba un poco mejor, pero aún se veía débil. «Mira nada más», le dije enseñándole el dinero. «Ya tenemos para tu medicina y para varios días más». «¿De dónde sacaste tanto dinero, abuelito?». «De la gente buena, mi amor, de la gente que no olvida». Pero lo que no sabía es que apenas estaba comenzando la historia. Al día siguiente por la mañana, mientras le daba a Lupita su insulina y la veía recuperar las fuerzas, llegó un señor al taller. Era un hombre de unos 45 años, bien vestido, con un carro nuevo estacionado afuera. Tenía los mismos ojos verdes del niño al que le había dado mi última moneda. «¿Usted es don Aurelio?», me preguntó con una voz temblorosa. «Sí, señor. ¿En qué lo puedo ayudar?». «Mi nombre es Rodrigo Vega. Ayer usted le dio de comer a mi hijo». Me quedé parado ahí, tratando de entender. ¿El niño de los ojos verdes era su hijo? ¿Pedrito es su hijo? Rodrigo asintió y se le quebró la voz. «Hace 3 años lo abandoné. Estaba metido en las drogas, perdí el trabajo, perdí todo. Mi esposa se murió y yo no pude con la responsabilidad. Dejé a Pedrito con una tía que después también lo abandonó.
He estado limpio 1 año y medio, conseguí trabajo, tengo una empresa pequeña y he estado buscándolo por todos lados. ¿Y cómo supo que yo le di de comer? Porque él me contó. Cuando lo encontré ayer en la noche me dijo que un señor bueno le había dado su última moneda para que comiera. Me dio su dirección. Don Aurelio, usted salvó a mi hijo. Me quedé parado ahí, tratando de entender. ¿El niño de los ojos verdes era su hijo? ¿Pedrito es su hijo? Rodrigo asintió y se le quebró la voz. Hace 3 años lo abandoné. Estaba metido en las drogas, perdí el trabajo, perdí todo. Mi esposa se murió y yo no pude con la responsabilidad. Dejé a Pedrito con una tía que después también lo abandonó. He estado limpio 1 año y medio. Conseguí trabajo, tengo una empresa pequeña y he estado buscándolo por todos lados. ¿Y cómo supo que yo le di de comer? Porque él me contó. Cuando lo encontré ayer en la noche me dijo que un señor bueno le había dado su última moneda para que comiera. Me dio su dirección. Don Aurelio, usted salvó a mi hijo. Me quedé callado, viendo a este hombre que lloraba sin pena frente a un desconocido. En sus lágrimas veía algo que conocía bien, el amor desesperado de un padre. ¿Dónde está Pedrito ahora? Está en el carro. Tenía miedo de entrar. Piensa que usted se va a enojar porque no le dije que su papá lo estaba buscando. Tráigalo. Ese niño no tiene nada que temer aquí. Rodrigo salió y regresó con Pedrito de la mano. El niño traía ropa nueva. Estaba bañado, pero seguía teniendo esa mirada triste de los niños que han sufrido demasiado para su edad. Hola, señor Aurelio, me dijo bajito. Hola, mijo. Me da mucho gusto verte mejor. Pedrito corrió hacia mí y me abrazó las piernas. Gracias por darme de comer. Mi papá dice que usted es un ángel. Miré a Rodrigo por encima de la cabeza de su hijo. No soy ningún ángel, Pedrito. Solo soy un señor que sabe lo que es tener hambre. Rodrigo se aclaró la garganta. Don Aurelio, quiero pagarle lo que le dio a Pedrito. Y quiero ayudarlo con lo que necesite. Me enteré de que su nieta está enferma. No, señor Rodrigo, le dije. Yo no le di de comer a su hijo para que usted me pagara. Lo hice porque era lo correcto. Pero yo quiero ayudar. Déjeme hacer algo. Miré a Lupita, que había salido del cuarto de atrás para ver quién había llegado. Estaba mucho mejor, con color en las mejillas y esa sonrisa que me tranquiliza el alma. Si quiere ayudar, le dije a Rodrigo, ayude a otros. En este barrio hay muchos niños como Pedrito, muchas familias que necesitan. Pero no me debe nada a mí. Rodrigo insistió, pero yo me mantuve firme. Habíamos hecho lo correcto los dos, él buscando a su hijo, yo ayudándolo. No había deudas que pagar. Padre e hijo se fueron esa tarde, pero Rodrigo regresó al día siguiente. Y al otro. Cada vez que venía, traía algo. Comida para Lupita y para mí, medicina extra, materiales para el taller. Yo le agradecía, pero le insistía en que no era necesario. Don Aurelio, me dijo una tarde, usted no entiende. Usted no solo le dio de comer a mi hijo, me lo regresó. Me dio la oportunidad de ser su papá otra vez. ¿Cómo no le voy a estar agradecido? Fue entonces cuando entendí que a veces recibir ayuda también es una forma de dar. Las semanas pasaron y Lupita se estaba recuperando bien. Su diabetes seguía ahí, pero ya teníamos rutina. Ya sabíamos cómo manejarla. Rodrigo y Pedrito se habían vuelto parte de nuestras vidas. Pedrito venía después de la escuela y se quedaba en el taller mientras su papá trabajaba. Lupita le ayudaba con las tareas y él la hacía reír con sus ocurrencias. Todo parecía estar encontrando su lugar hasta que llegó el golpe que no esperábamos. Un martes por la mañana, Lupita no se levantó a la hora de siempre. Fui a despertarla y la encontré consciente pero muy débil, casi sin poder moverse. «Abuelito», me dijo con una voz que apenas se oía, «me siento muy mal». La llevé al médico del centro de salud y después de varios estudios, el doctor Ramírez me dio la noticia que cambiaría todo. Don Aurelio, Lupita necesita una operación urgente. Su diabetes ha afectado otros órganos. Si no la operamos pronto, su vida corre peligro. ¿Qué tan pronto, doctor? En las próximas 2 semanas, máximo. ¿Y cuánto cuesta la operación? 200,000 pesos, don Aurelio. Es una operación complicada. Salí del consultorio con Lupita de la mano y el mundo se me vino encima. 200,000 pesos. Ni vendiendo todo lo que tenía,
Ni trabajando día y noche el resto de mi vida podría reunir esa cantidad. Esa noche, mientras Lupita dormía, me senté en el taller y lloré como no había llorado desde el funeral de sus papás. No por mí, sino por la impotencia de saber que podía perder a la persona más importante de mi vida por algo tan simple como el dinero. Rodrigo llegó al día siguiente temprano, como había tomado por costumbre. Me vio la cara y supo inmediatamente que algo estaba mal. ¿Qué pasó, don Aurelio? Le conté todo. La operación, el costo, el tiempo límite. Rodrigo me escuchó en silencio con el ceño fruncido, procesando cada palabra. Yo pago la operación, me dijo cuando terminé. No, Rodrigo, no puedo aceptar eso. ¿Por qué no? Usted salvó a mi hijo. Déjenme salvar a su nieta. Porque 200,000 pesos no es lo mismo que 10 pesos, Rodrigo. Es demasiado. Para mí no, me dijo con una firmeza que no admitía discusión. Mi empresa está yendo bien, tengo el dinero, y aunque no lo tuviera, conseguiría la forma de ayudarla. Peleamos por eso durante horas. Yo insistía en que no podía aceptar, él insistía en que me lo debía. Al final, Lupita fue la que nos puso en orden. Abuelito, me dijo desde la cama, donde estaba escuchando toda la discusión. Si yo estuviera en el lugar del señor Rodrigo y tuviera el dinero para salvar a alguien que amo, ¿no lo haría? Claro que sí, mi amor. Y si esa persona se negara a aceptar mi ayuda, ¿cómo me sentiría? Me quedé callado porque sabía la respuesta. Muy mal, ¿verdad? Me sentiría muy mal porque no me dejarían ayudar. Miré a Rodrigo que sonreía con lágrimas en los ojos. Mi nieta de 16 años acababa de darnos una lección de humanidad a 2 adultos tercos. Está bien, le dije a Rodrigo, pero con una condición, la que sea. Esto no se quede entre nosotros. Si va a ayudar a Lupita, tiene que dejar que yo ayude a otros cuando pueda. La generosidad no se guarda, se comparte. Rodrigo extendió la mano. Trató hecho don Aurelio, pero las sorpresas no habían terminado. Al día siguiente, cuando fuimos al hospital para programar la operación, la trabajadora social nos dijo algo inesperado. Don Aurelio, alguien ya pagó la operación de su nieta. ¿Cómo que alguien ya la pagó? Si apenas venimos a preguntar los precios. Un benefactor anónimo se enteró del caso y cubrió todos los gastos. La operación está programada para el viernes. Miré a Rodrigo, confundido. Él también parecía sorprendido. Yo no fui, me dijo. Pensaba pagarla, pero alguien se me adelantó. ¿Quién fue? Le pregunté a la trabajadora social. No puedo decirle. Solo me dijeron que era alguien que conocía a don Aurelio y quería ayudar. Salimos del hospital más confundidos que cuando llegamos. ¿Quién tenía 200,000 pesos para gastar en la operación de una desconocida? ¿Y por qué lo haría? De respuesta llegó el día de la operación. Yo estaba en la sala de espera del hospital, nervioso como un niño en su primer día de escuela, cuando se acercó un hombre elegante de unos 60 años. ¿Don Aurelio Mendoza?, me preguntó. Sí, señor. Mi nombre es Eduardo Salinas. Soy el que pagó la operación de su nieta. Me quedé con la boca abierta. No conocía a ningún Eduardo Salinas. ¿Nos conocemos, señor? Eduardo sonrió. Hace 15 años usted me reparó unos zapatos. Yo era un joven que acababa de llegar del rancho buscando trabajo en la capital. Mis únicos zapatos se rompieron el día de una entrevista muy importante, y usted no solo me los arregló gratis, sino que me los dejó como nuevos. Conseguí el trabajo. Traté de recordar, pero habían pasado tantos años, tantos zapatos, tantas personas. Ese trabajo me cambió la vida, don Aurelio. Empecé desde abajo, pero aprendí, crecí, puse mi propia empresa. Ahora soy dueño de 3 fábricas de calzado. Y todo empezó con unos zapatos que usted arregló gratis. Pero, señor Eduardo, le dije, yo no me acuerdo de usted. Arreglo muchos zapatos. Lo sé. Y esa es precisamente la razón por la que quería ayudarlo. Usted hace el bien sin esperar nada a cambio, sin siquiera recordar a quién ayuda. Cuando me enteré por un amigo que vive en Tepito de lo que estaba pasando con su nieta, supe que era mi oportunidad de regresarle algo de lo que usted me dio. Me quedé ahí parado, tratando de procesar lo que estaba pasando. Un hombre al que había ayudado sin recordarlo, que había construido un imperio empezando con unos zapatos reparados, estaba salvando la vida de mi nieta. Señor Eduardo, le dije con la voz quebrada,
No sé cómo agradecerle. No me agradezca a mí, don Aurelio. Agradézcase a usted mismo. Esto es lo que regresa cuando uno hace el bien sin mirar a quién. La operación de Lupita fue un éxito. Los doctores dijeron que había llegado justo a tiempo, que unas semanas más y había sido demasiado tarde. Cuando desperté de la anestesia y vi sus ojos abiertos, sonriéndome desde la cama del hospital, supe que había vuelto a tener a mi nieta completa. ¿Ya no me voy a morir, abuelito?, me preguntó con esa honestidad brutal de los adolescentes. No, mi amor, te vas a quedar aquí conmigo muchos años más. Qué bueno, me dijo, porque tengo muchas cosas que hacer todavía. Los días siguientes fueron un desfile de visitas en el hospital. Llegó toda la gente del barrio que había ayudado esa primera vez: doña Rosa, la señora Carmen, Raúl, los González, doña Marta, el señor López. Llegaron otros que no conocía, amigos de amigos que habían escuchado la historia. Llegó Rodrigo con Pedrito, que le había hecho una carta a Lupita con dibujos de zapatos y corazones. «Mira nada más», me dijo Lupita viendo a toda la gente. «Parece que tenemos una familia muy grande». Y tenía razón. En algún momento, sin darnos cuenta, habíamos creado una red de personas que se cuidaban unas a otras, una familia elegida que iba más allá de la sangre. El día que dimos de alta a Lupita, Eduardo Salinas volvió al hospital. «Don Aurelio, tengo una propuesta que hacerle». «Dígame, señor Eduardo». «Quiero que sea el coordinador de un programa de ayuda comunitaria que estoy empezando. La idea es simple: identificar gente como usted, gente que hace el bien sin esperar nada a cambio, y ayudarlos a ayudar a otros. El salario es bueno, las prestaciones también, y seguiría viviendo en su barrio, trabajando con su gente». Me quedé callado, pensando. Era una oportunidad increíble, pero también un cambio muy grande. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto. Pero antes quiero decirle algo. Investigué un poco y me enteré de que usted ha estado ayudando gente en Tepito durante más de 30 años, arreglando zapatos gratis, dando trabajo, prestando dinero sin cobrarlo, cuidando niños, ayudando familias. ¿Sabe cuántas personas me dijeron que usted las había ayudado en algún momento? No tengo idea. 43, don Aurelio. 43 personas cuyas vidas cambiaron porque usted estuvo ahí cuando lo necesitaron. Y esas son solo las que pude localizar. Sentí un nudo en la garganta. No sabía que mi trabajo había tocado tantas vidas. Por eso quiero que coordine este programa, continuó Eduardo, porque usted no ayuda para quedar bien o para que lo reconozcan. Ayuda porque es su naturaleza, y esa clase de bondad es lo que necesitamos multiplicar. Acepté el trabajo. No por el dinero, aunque nos venía muy bien, sino porque entendí que era una forma de honrar esa moneda de 10 pesos que había entregado sin pensar. Una forma de multiplicar lo que había empezado con un gesto simple. El programa resultó ser un éxito. En 6 meses habíamos ayudado a más de 100 familias del barrio. Rodrigo se sumó como voluntario, aportando recursos y tiempo. Pedrito se convirtió en nuestro embajador más joven, identificando a otros niños que necesitaban ayuda. Lupita, ya completamente recuperada, empezó a ayudar con los trámites y la organización. Pero la sorpresa más grande llegó un año después del día en que le di mi última moneda a Pedrito. Estaba trabajando en el taller una tarde, reparando unos guaraches, cuando llegó una comisión del gobierno de la Ciudad de México. Venían a entregarme un reconocimiento por mi labor comunitaria. «Don Aurelio Mendoza», dijo el funcionario leyendo un documento oficial, «por su dedicación desinteresada al servicio de su comunidad durante más de 3 décadas, por su ejemplo de solidaridad y generosidad y por su labor como coordinador del programa de ayuda comunitaria que ha beneficiado a cientos de familias, el gobierno de la Ciudad de México le otorga el reconocimiento Ciudadano Ejemplar». Me entregaron una placa dorada y un sobre con un estímulo económico. Había cámaras, periodistas, gente del barrio que se había reunido para ver la ceremonia. Me pidieron que dijera unas palabras. Me quedé ahí parado, con la placa en las manos, viendo todas esas caras que me sonreían. Vi a Lupita, radiante de salud y orgullo. Vi a Rodrigo y Pedrito tomados de la mano. Vi a todos mis vecinos, a toda esa gente que había sido parte de este camino. No sé qué decir. Empecé y mi voz sonó más vieja de lo que esperaba. Yo no hice nada especial,
Solo hice lo que mi papá me enseñó, ayudar al que lo necesita. Hice una pausa, tratando de encontrar las palabras correctas. Hace un año, yo tenía una sola moneda de 10 pesos. Era todo lo que tenía entre mi nieta y sus medicinas. Cuando vi a un niño con hambre, se la di. No porque fuera bueno o generoso, sino porque no podía hacer otra cosa. Mi corazón no me dejaba quedarme con esa moneda mientras un niño tenía hambre. Miré a Pedrito, que me sonreía con esos ojos verdes que ya no se veían tristes. Lo que aprendí es que la verdadera riqueza no son las monedas que guardas, sino las que compartes. Porque cuando compartes regresa multiplicado, no siempre de la misma persona, no siempre de la forma que esperas, pero regresa. La gente aplaudió, pero yo no había terminado. Este reconocimiento no es mío, es de todos ustedes. Es de doña Rosa, que me fió la Coca-Cola cuando Lupita se puso mal. Es de la señora Carmen, que me dio sus primeros 50 pesos. Es de Raúl, que me dio todo lo que tenía. Es del señor Eduardo, que pagó la operación de mi nieta. Es de Rodrigo, que se convirtió en hijo. Es de todos los que entendieron que ayudar no es dar lo que te sobra, sino compartir lo que tienes. Volví a ver a Lupita, que lloraba de felicidad. Y sobre todo, es de mi nieta Lupita, que me enseñó que recibir ayuda también es una forma de dar, porque le das a los demás la oportunidad de ser buenos. Cuando terminé de hablar, no hubo aplausos inmediatamente. Hubo un silencio emocionado, de esos silencios que pesan más que las palabras. Luego empezaron los aplausos, pero también los abrazos, las lágrimas, las palmadas en la espalda. Esa noche, después de que se fueron todos los visitantes y los periodistas, me quedé en el taller con Lupita, Rodrigo y Pedrito. Estábamos cenando quesadillas que había traído doña Marta para celebrar. «Abuelito», me dijo Lupita, «¿te arrepientes de haber dado esa moneda?» La pregunta me sorprendió. ¿Por qué habría de arrepentirme? Porque casi me muero por tu culpa. Si no hubieras dado el dinero de mi medicina, no habría pasado nada de esto. Me quedé callado, pensando en su pregunta. Era cierto que si hubiera guardado esa moneda, tal vez Lupita no habría tenido la crisis. Pero también era cierto que sin esa crisis nunca habríamos conocido a Rodrigo y Pedrito. Eduardo nunca se habría enterado de nosotros, el programa de ayuda comunitaria nunca habría existido, cientos de familias no habrían recibido ayuda. No me arrepiento, le dije finalmente, porque entendí algo muy importante. Dios no nos pone pruebas para castigarnos, nos las pone para enseñarnos el camino. ¿Cuál camino, don Aurelio?, preguntó Rodrigo. El camino vuelta a casa, le respondí. Todos andamos perdidos en algún momento de nuestras vidas. Yo estaba perdido en la pobreza y la desesperación. Usted estaba perdido en las drogas y la culpa. Eduardo estaba perdido en la ambición. Pedrito estaba perdido en las calles. Lupita estaba perdida en la enfermedad. Pero cuando empezamos a ayudarnos unos a otros, encontramos el camino de regreso. Pedrito, que había estado comiendo en silencio, alzó la mano como si estuviera en la escuela. «Sí, mijo». «Señor Aurelio, ¿usted cree que mi mamá desde el cielo vio todo lo que pasó?» La pregunta me partió el corazón y me lo llenó de esperanza al mismo tiempo. «Estoy seguro de que sí, Pedrito. Y estoy seguro de que está muy orgullosa de ti y de tu papá». Rodrigo abrazó a su hijo y por primera vez desde que lo conocía, vi en sus ojos algo que no había visto antes. Paz. «Don Aurelio», me dijo, «quiero pedirle un favor». «Dígame». «Quiero que sea el padrino de Pedrito, oficialmente. Quiero que si algo me pasa, usted se haga cargo de él». Miré a ese niño que había cambiado mi vida con su hambre y supe que la respuesta era obvia. «Sería un honor, Rodrigo». Así fue como Pedrito se convirtió en mi segundo nieto, no de sangre, pero sí de corazón. Y así fue como nuestra familia pequeña creció hasta convertirse en algo más grande y hermoso de lo que jamás imaginé. Los meses siguientes trajeron más sorpresas. El programa de ayuda comunitaria se extendió a otros barrios de la ciudad. Vinieron periodistas de la televisión a hacer reportajes sobre el zapatero que cambió Tepito con una moneda. Llegaron invitaciones para dar pláticas en escuelas y universidades. Pero la sorpresa más grande llegó en diciembre, casi 2 años después de que todo esto empezara.
Yo estaba en el taller, trabajando en unos zapatos especiales para una señora que tenía problemas en los pies, cuando llegó un joven como de 25 años. ¿Don Aurelio? Sí, joven. ¿En qué lo puedo ayudar? Mi nombre es Carlos. Carlos Mendoza. Me quedé helado. Mendoza era mi apellido, pero yo no conocía ningún Carlos de mi familia. Soy su nieto, me dijo. Hijo de su hijo Roberto. El mundo se me detuvo. ¿Roberto? ¿Era mi hijo mayor? ¿El que se había ido de la casa cuando tenía 20 años después de una pelea muy fea? No había sabido nada de él en más de 30 años. Roberto, ¿cómo está Roberto? Carlos bajó la mirada. Murió hace 5 años, abuelo, de cáncer. Pero antes de morir, me contó de usted. Me dio su dirección y me dijo que viniera a conocerlo cuando estuviera listo. Sentí que las piernas se me aflojaban. Mi hijo había muerto y yo no lo sabía. Había tenido un nieto durante 25 años sin conocerlo. ¿Por qué hasta ahora? Le pregunté cuando pude hablar. Porque tenía miedo, me dijo Carlos. Mi papá me contó que ustedes se pelearon muy feo, que él se fue y nunca regresó. Yo pensaba que usted no me iba a querer recibir. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión? Vi el reportaje en la televisión. Vi la forma en que habla de Lupita, la forma en que adoptó a Pedrito. Me di cuenta de que mi papá tal vez se equivocó al pensar que usted era una mala persona. O tal vez usted cambió. O tal vez yo necesitaba conocerlo para entender. Miré a este joven que tenía los ojos de mi hijo Roberto. La misma forma de parar las cejas cuando estaba nervioso. El mismo gesto de rascarse la barbilla cuando pensaba. Carlos, le dije, yo no sé si soy una buena persona o una mala persona. Lo que sí sé es que he aprendido que la familia no se termina con las peleas. Se termina cuando dejamos de intentar. ¿Eso quiere decir que puedo quedarme? Eso quiere decir que ya te tardaste en llegar. Carlos se echó a llorar. Yo también. Nos abrazamos ahí en el taller entre el olor a cuero y pegamento, recuperando 30 años perdidos en un abrazo. Cuando llegaron Lupita y Pedrito de la escuela esa tarde, les presenté a su primo Carlos. Cuando llegó Rodrigo del trabajo, le presenté a mi nieto mayor. Esa noche cenamos todos juntos en el taller, y por primera vez en muchos años, sentí que mi familia estaba completa. Carlos me contó de su vida. Era ingeniero, trabajaba en una empresa de construcción, estaba casado y tenía una niña de 3 años. ¿Tengo una bisnieta?, le pregunté emocionado. Se llama Esperanza, me dijo sonriendo. Como la calle donde vive mi suegra. Esperanza. Repetí. ¿Qué nombre tan bonito? ¿Quiere conocerla, abuelo? ¿Quiero? Claro que quiero. Al fin de semana siguiente, Carlos trajo a su esposa María y a la pequeña Esperanza. La niña era una cosita preciosa, con ricitos negros y ojos enormes que me recordaban a Lupita cuando era chiquita. «Mira, Esperanza», le dijo Carlos a su hija. «Él es tu bisabuelo Aurelio». La niña me vio con esa seriedad con que los niños pequeños estudian a los adultos desconocidos. Luego extendió sus bracitos hacia mí. «¡Vuelo!», me dijo, y se me tiró encima. Ahí fue cuando entendí por qué esa moneda de 10 pesos había tenido que salir de mis manos. No era solo para alimentar a Pedrito, era para empezar una cadena de eventos que me traería de vuelta a mi familia perdida. Era para enseñarme que el amor verdadero siempre encuentra la forma de regresar a casa. Ahora, 3 años después de todo aquello, cuando miro hacia atrás veo cómo cada pieza del rompecabezas tenía que caer en su lugar exacto. La enfermedad de Lupita, que parecía una tragedia, fue lo que nos conectó con Rodrigo. La generosidad de Rodrigo fue lo que atrajo a Eduardo. El reconocimiento del gobierno fue lo que llevó a Carlos hasta mí. Y todo empezó con 10 pesos y un niño hambriento. El taller sigue ahí, en la misma esquina de siempre. Pero ahora es diferente. Ahora es el centro de operaciones del programa de ayuda comunitaria. Lupita estudia administración en las mañanas y en las tardes me ayuda con el papeleo. Pedrito viene después de la escuela y hace sus tareas mientras yo trabajo. Carlos viene los fines de semana con su familia. Rodrigo maneja la parte financiera del programa. Eduardo sigue siendo nuestro principal patrocinador, pero ahora también tenemos otros donadores que se sumaron al proyecto. En estos 3 años, hemos ayudado a más de 500 familias. Hemos conseguido trabajo para 200 personas.
Hemos pagado operaciones, medicinas, colegiaturas, hemos reparado casas, puesto pequeños negocios, becado estudiantes. Pero lo más importante, hemos creado una red de gente que se cuida mutuamente. La semana pasada vino una periodista a hacerme una entrevista para una revista nacional. Me preguntó cuál había sido la lección más importante de toda esta experiencia. Que no existen las casualidades, le dije. Todo está conectado. Cada acto de bondad genera ondas que no podemos ver, pero que llegan a lugares que nunca imaginamos. ¿Y qué le diría a alguien que está pasando por un momento difícil? Me quedé pensando un momento, viendo por la ventana del taller. Afuera, en la banqueta, Pedrito jugaba fútbol con otros niños del barrio. Lupita estaba en la puerta platicando con doña Rosa. Rodrigo llegaba del trabajo con una sonrisa cansada pero feliz. Le diría que no pierda la esperanza, contesté finalmente. Que la vida tiene formas muy extrañas de arreglar las cosas. Que a veces lo que parece el final es solo el comienzo de algo mejor. Y que la generosidad verdadera siempre regresa. Tal vez no como la esperamos, tal vez no cuando la esperamos, pero siempre regresa. ¿Y usted sigue reparando zapatos? Claro, le dije sonriendo. Los zapatos se siguen rompiendo, la gente sigue necesitando que alguien los arregle. Además, cada par de zapatos que reparo es una oportunidad de conocer a alguien nuevo, de escuchar su historia, de tal vez ayudarle en algo más que solo zapatos. Después de que se fue la periodista, me quedé solo en el taller. Saqué de un cajón la placa del reconocimiento que me dio el gobierno y la puse sobre el mostrador. Al lado puse una foto que nos tomamos toda la familia el día del cumpleaños de Esperanza. Estábamos todos ahí, yo cargando a la bisnieta, Lupita radiante de salud, Carlos con su brazo sobre mis hombros, María sonriendo, Pedrito haciendo caras graciosas, Rodrigo con esa paz en los ojos que nunca había tenido antes. Luego saqué de mi bolsillo una moneda de 10 pesos, la misma denominación que le había dado a Pedrito aquel día. La puse en el mostrador, junto a la placa y la foto. Gracias, le dije a la moneda, sintiéndome un poco tonto pero necesitando decirlo. Gracias por enseñarme que la verdadera riqueza no se mide en pesos, sino en las vidas que tocamos. En ese momento entró Lupita, ya de regreso de la universidad. ¿Con quién hablas, abuelito? Con una vieja amiga, le dije guardando la moneda. ¿Cómo te fue en las clases? Muy bien. Oye, abuelito, ¿sabes qué me preguntó hoy mi maestra de psicología? ¿Qué te preguntó? Me preguntó cuál había sido el momento más importante de mi vida. Y yo le dije que el día que te quedaste sin dinero para mi medicina. ¿Por qué ese día, mi amor? Porque ese día aprendí que mi abuelito no solo era bueno conmigo, era bueno con todo el mundo. Y aprendí que cuando haces el bien, el universo conspira para que te vaya bien. Me acerqué a ella y la abracé. ¿Y qué te dijo tu maestra? Me dijo que esa era la definición más bonita del karma que había escuchado en su vida. Esa noche, como todas las noches, cenamos todos juntos. Rodrigo había traído comida china, Carlos había llegado con su familia, y María había hecho un pastel porque Pedrito había sacado buenas calificaciones. Mientras veía a toda mi familia extendida alrededor de la mesa del taller, convertida en comedor, pensé en todas las veces que había creído que estaba solo en el mundo, en todas las noches que había llorado por Roberto sin saber que tenía un nieto que algún día vendría a buscarme, en todos los momentos que había pensado que la pobreza era mi destino, sin imaginar que la abundancia llegaría disfrazada de monedas de 10 pesos. «Abuelito», me dijo Esperanza desde su silla alta, ¿me cuentas el cuento del señor que regaló su última moneda? ¿Otra vez, mi amor? Ya te lo he contado muchas veces. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Miré alrededor de la mesa. Todos me estaban viendo, esperando que empezara la historia. Lupita sonreía, Carlos tenía los ojos brillantes, Rodrigo tenía a Pedrito en las piernas, María grababa con su teléfono. Bueno, dije aclarándome la garganta. Había una vez un señor muy viejo que tenía una sola moneda. Y mientras contaba la historia por enésima vez, me di cuenta de que ya no era solo mi historia, era nuestra historia. La historia de una familia que se había construido con actos pequeños de bondad,
de una comunidad que había aprendido que ayudarse mutuamente no era solo lo correcto, sino lo único que tenía sentido. Al terminar el cuento, como siempre, Esperanza aplaudió y gritó «¡Otra vez!». Pero ya era hora de que se fuera a dormir. Carlos y su familia se despidieron. Rodrigo llevó a Pedrito a su casa y Lupita y yo nos quedamos solos, recogiendo los platos. «Abuelito», me dijo mientras lavaba los platos, «¿tú crees que esa moneda era mágica?». «No, mi amor. La moneda era normal. El que era especial era el corazón que la compartió». «¿Tú crees que si alguien más hubiera encontrado a Pedrito ese día, habría pasado lo mismo?». «No lo sé, Lupita. Pero lo que sí sé es que cada uno de nosotros tiene muchas monedas que puede compartir. No solo de dinero, monedas de tiempo, de atención, de cariño, de ayuda. Y cada vez que compartimos una de esas monedas, creamos la posibilidad de que pase algo mágico». Esa noche, antes de dormir, salí a la banqueta del taller a tomar un poco de aire fresco. Era una noche estrellada, de esas que hay pocas en la ciudad. Mientras miraba hacia arriba, pensé en mis papás, que me enseñaron que ayudar era lo correcto. Pensé en Roberto, mi hijo perdido y recuperado a través de su hijo. Pensé en la mamá de Pedrito, que desde donde estuviera nos había guiado para encontrarnos. Pensé en todas las personas que habían sido parte de esta historia sin saberlo. Y pensé en esa moneda de 10 pesos que había salido de mis manos sin que yo supiera que estaba cambiando mi vida para siempre. «Gracias», dije hacia las estrellas, hablándole a Dios, al universo, al destino o a quien fuera que había orquestado todo esto. «Gracias por enseñarme que la esperanza viene en muchas formas. A veces en forma de moneda, a veces en forma de niño hambriento, a veces en forma de crisis que te asusta, pero que te lleva donde necesitas llegar». Justo en ese momento, un carro se paró frente al taller. De él bajó un hombre joven, como de 30 años, que se veía nervioso. «Disculpe, ¿usted es don Aurelio?». «Sí, joven. ¿En qué lo puedo ayudar?». «Mi nombre es Miguel. Tengo un problema muy grande y me dijeron que tal vez usted me podría ayudar». Lo miré a los ojos y di lo mismo que había visto en los ojos de Rodrigo aquella primera vez. Desesperación, miedo, pero también esperanza. «Pásele, Miguel. Platíqueme qué está pasando». Mientras entrábamos al taller, sonreí para mis adentros. La historia seguía escribiéndose. Tal vez Miguel se convertiría en el siguiente protagonista de una cadena de favores que aún no terminaba. Tal vez había llegado a mi vida para que yo aprendiera algo nuevo o para que él encontrara lo que estaba buscando. Lo que sabía con certeza es que esa moneda de 10 pesos seguía dando vueltas por el mundo, multiplicándose, creando conexiones, sanando heridas, construyendo puentes. Y yo seguía aquí, en mi taller de siempre, listo para reparar no solo zapatos, sino vidas. Listo para compartir no solo mis monedas, sino mi tiempo, mi experiencia, mi corazón. Porque había aprendido que la verdadera riqueza no son las monedas que guardas en el bolsillo, sino las que compartes con el mundo. Y que cada acto de generosidad, por pequeño que parezca, tiene el poder de cambiar una vida, o muchas vidas, o toda una comunidad. La moneda de la esperanza sigue rodando. Y mientras haya gente dispuesta a compartir lo que tiene, sin importar que sea poco, seguirá creando milagros disfrazados de coincidencias. Bendiciones que llegan cuando más las necesitamos y familias que se forman con amor en lugar de sangre. Porque al final, todos somos esa moneda de 10 pesos esperando encontrar la mano correcta que nos comparta con quien más nos necesita.